En los antiguos tejidos del cielo, cuando las estrellas eran aún oráculos encendidos sobre la bóveda nocturna, se erguía la voz múltiple de Géminis. No era una voz simple, sino un eco que se multiplicaba, un canto dual que emergía entre relámpagos de sabiduría y ráfagas de advertencia. Géminis hablaba con la velocidad del viento y con la claridad de los espejos que muestran la verdad desde dos ángulos distintos. Sin embargo, el mundo, sumido en sus propias certezas, no siempre quiso escuchar. Géminis, hijo de Mercurio, mensajero de los dioses, portaba en sus manos la chispa de lo inmediato, la noticia que quema como fuego recién encendido. A menudo, su mensaje era ligero como el vuelo de un pájaro, un murmullo que anticipaba lo que se avecinaba, pero en su liviandad también residía la urgencia. Cuando los hombres construían imperios en arenas movedizas, Géminis les susurraba que los cimientos se quebrarían con la primera tormenta. Cuando las ciudades celebraban la abundancia desmedida, él señalaba el humo que se alzaba en el horizonte como presagio de cenizas. Y aún así, la multitud lo acusaba de inconstante, de cambiante, de llevar consigo verdades que parecían juegos, y no lo escuchaban. En la batalla de las eras, su don era la anticipación. Géminis veía las fracturas invisibles antes de que estallaran los muros, veía los signos ocultos en los gestos mínimos de la historia. En tiempos de grandes migraciones, su mensaje premonitorio advertía que la unión debía ser más fuerte que la división, que las diferencias eran puentes y no abismos. Pero la humanidad, atrapada en su propia rigidez, no atendió, y de esas sordereces nacieron conflictos que pudieron haberse evitado. El signo de los gemelos siempre habló de la dualidad, la luz y la sombra, el comienzo y la despedida, la palabra que construye y la que destruye. Su sabiduría consistía en ver ambas caras de la moneda y en comprender que la verdad nunca es un monolito sino un reflejo que cambia con la posición del sol. Sin embargo, quienes buscaban respuestas únicas se impacientaban ante esa danza de posibilidades, y lo llamaban inconsistente. No entendían que en la multiplicidad reside la riqueza de la visión profética, y que el aviso de Géminis nunca era confusión, sino apertura. En los relatos más antiguos se recuerda cómo Géminis advirtió a los navegantes que el mar guardaba trampas invisibles, remolinos que devoraban barcos enteros. Nadie lo tomó en serio, pues su voz llegaba como un viento que cambiaba de dirección a cada instante. Zarparon confiados, y las olas sellaron su destino. En los palacios, cuando los reyes celebraban victorias absolutas, Géminis soplaba en los corredores la palabra «cuidado», pues la arrogancia precede a la caída. Nadie atendía a su murmullo, y así el orgullo abrió las puertas a invasores inesperados. La paradoja eterna de Géminis fue ser emisario del porvenir y al mismo tiempo ser ignorado por su carácter mutable. Pero en esa aparente fragilidad se oculta una lección heroica: la verdadera sabiduría no siempre grita, a veces llega en susurros, y el alma que sabe escuchar en los intersticios del ruido se convierte en centinela de lo inevitable. El mensaje premonitorio de Géminis no se reduce a advertencias de catástrofe, sino que también ha sido anuncio de oportunidades gloriosas. En momentos en que la humanidad se hallaba estancada, atrapada en laberintos sin salida, él mostraba atajos, caminos nuevos que se desplegaban como alas. Mas los pueblos, temerosos de lo que no podían controlar, rechazaban esas visiones, y así el futuro tardaba en abrirse como debió hacerlo. La innovación, la chispa creadora, la revelación de nuevas palabras y descubrimientos, todo eso era parte de su legado profético. Así quedó grabado en los ciclos celestes que Géminis es el guardián de la inmediatez, el heraldo del cambio, el eco de lo que está por llegar. Su papel épico no fue solo prever sino recordar a los hombres que el tiempo no se detiene, que todo fluye, que cada instante lleva en sí la semilla del próximo. Su grandeza no radica en el estruendo de batallas ganadas, sino en la constancia invisible de una voz que, aunque ignorada, nunca deja de pronunciar su verdad. El destino de quienes no escuchan a Géminis es el de repetir errores, caminar en círculos por los mismos senderos quebradizos. Pero su legado se mantiene, pues siempre habrá quien detenga el paso, incline el oído hacia el viento y descubra en ese soplo la advertencia, la inspiración y la promesa. Allí donde la humanidad aprenda a prestar atención al mensajero de dos rostros, el caos se convertirá en orden, y la incertidumbre en visión. La epopeya de Géminis es la del mensajero que avisa, aunque nadie lo escuche, porque su misión no es ser comprendido de inmediato, sino sembrar semillas de conciencia que germinarán cuando el mundo esté listo. Y en esa perseverancia inmortal se alza su poder, recordar a los hombres que las señales están siempre ante ellos, esperando a ser interpretadas, y que solo quienes se atreven a escuchar lo invisible podrán caminar hacia el porvenir con ojos despiertos.
Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Géminis no solo habló en los corredores del tiempo a través de advertencias y presagios, también fue arquitecto de puentes invisibles entre los mundos. Su mensaje premonitorio no se limitó a señalar peligros o a anunciar oportunidades, sino que fue una invitación constante a comprender la interconexión de todas las cosas. En cada murmullo suyo se revelaba que nada ocurre de manera aislada, que los sucesos más diminutos poseen la fuerza de desencadenar tormentas a gran escala, que cada palabra dicha y cada gesto hecho poseen resonancias que se expanden más allá de lo visible. Los antiguos sabios intuían que la dualidad geminiana era mucho más que un símbolo de dos rostros enfrentados. Representaba el umbral entre el mundo material y el espiritual, entre lo concreto y lo intangible, entre la lógica y la intuición. En sus mensajes ocultos estaba la clave para no quedar atrapados en un solo extremo, porque el exceso de razón sin alma conduce a la tiranía del cálculo, y la exaltación del espíritu sin fundamento lleva a perderse en la ilusión. Géminis mostraba que el equilibrio no era quietud, sino un danzar constante entre polos, como dos hermanos que se alternan en la guardia de un reino que nunca duerme. La incomprensión hacia su voz muchas veces nació de la impaciencia humana. Géminis hablaba en símbolos, en metáforas, en frases que parecían ligeras como plumas al viento, pero dentro de ellas ardía un fuego secreto. Quien no tenía la disposición de descifrar esas claves se perdía la grandeza de sus anuncios. Su don era la inmediatez, pero la inmediatez no significaba superficialidad, significaba traer al presente la semilla del futuro. Quien sabía contemplar más allá de la máscara ligera podía ver la seriedad inmensa de sus profecías. Hubo ocasiones en que Géminis, a través de visiones, instaba a la humanidad a aprender el arte de escuchar lo múltiple. Su enseñanza era que la verdad no se encuentra en una sola voz, sino en el coro que surge cuando las diferencias dialogan. Cada vez que las sociedades se cerraban a una sola narrativa, cada vez que elegían el monólogo sobre el intercambio, las tragedias se multiplicaban. Géminis ya lo había advertido, el destino de los pueblos se fortalece cuando las voces son escuchadas, cuando la diversidad se convierte en orquesta y no en ruido. Su aspecto heroico se encuentra también en la manera en que cargó con la incomprensión. Ser mensajero no escuchado implica habitar la soledad de quien sabe lo que viene y observa cómo los demás caminan hacia ello con ojos ciegos. Pero en esa soledad también está la grandeza. Géminis, en su papel eterno, enseñó que el verdadero guerrero no mide su fuerza por la atención que recibe, sino por la fidelidad a su misión. Aunque las multitudes lo tacharan de inconstante, él mantuvo su labor de anunciar, porque sabía que incluso si una sola persona lograba captar el eco de sus palabras, bastaba para encender un cambio que repercutiera en generaciones enteras. Los antiguos relatos hablan de noches en las que las estrellas de la constelación de los gemelos parecían parpadear con intensidad inusual, como si quisieran transmitir un código secreto a quienes supieran leerlo. Esos destellos fueron interpretados como advertencias sobre ciclos que iban a repetirse, crisis que retornarían una y otra vez hasta que la humanidad aprendiera la lección. La voz de Géminis era un recordatorio de que el destino no es un decreto inamovible, sino una danza entre elección y consecuencia. Lo que él ofrecía no eran certezas absolutas, sino llaves para abrir puertas de conciencia. Su mensaje también llevaba una motivación más profunda, recordar que cada ser humano es, en esencia, un mensajero como él. Cada palabra pronunciada, cada historia contada, cada pensamiento compartido, es parte de la gran red que teje el futuro colectivo. Al ignorar sus advertencias, la humanidad no solo desoía a un signo, desoía la capacidad propia de escuchar su intuición y su voz interior. Géminis representaba esa chispa que enciende la comunicación entre el alma y la mente, entre lo individual y lo universal. En su dimensión más épica, Géminis aparece como centinela de los umbrales del cambio. No se queda en lo establecido, siempre está corriendo hacia el horizonte, levantando el polvo de caminos nuevos. Y su mensaje premonitorio es un llamado a no temer la mutación, a entender que lo mutable no es sinónimo de debilidad, sino de supervivencia y de grandeza. Lo que cambia se adapta, lo que se adapta perdura, y lo que perdura se convierte en legado. Aunque muchas veces nadie escuchó sus advertencias, su voz nunca se extinguió. Ella sigue resonando en los vientos repentinos, en los rumores que anteceden a las transformaciones, en los presentimientos que cada persona siente antes de un gran giro de su vida. El mensaje de Géminis sigue vivo porque no depende del reconocimiento inmediato, sino de la eternidad de los ciclos celestes.
Allí donde alguien se atreve a prestar atención a lo sutil, a lo fugaz, a lo aparentemente ligero, allí se abre la posibilidad de captar el aviso, de evitar la caída, de tomar la oportunidad que cambia destinos. Así se comprende que el verdadero poder del mensaje geminiano no está en el eco del pasado ni en la anticipación del futuro, sino en la invitación a despertar en el presente. Cada advertencia suya fue siempre un llamado a mirar con más profundidad lo que sucede ahora, a no dejar pasar desapercibido lo que parece trivial, porque en lo pequeño se anuncia lo grande. En ese recordatorio se encuentra la fuerza motivadora de su legado, la certeza de que escuchar lo invisible es abrir la puerta a la grandeza de lo inevitable. El mensaje premonitorio de Géminis se extiende más allá de las advertencias y los susurros que acompañaron las grandes decisiones de la humanidad. En lo profundo de su esencia, encierra un don aún más sutil y poderoso, la capacidad de revelar el lenguaje oculto del universo. Géminis no solo anuncia lo que vendrá, sino que también enseña a descifrar los signos que siempre han estado presentes, dispersos en los detalles cotidianos. Su verdadera épica no es únicamente la de avisar, sino la de despertar la mirada del ser humano hacia lo invisible que sostiene lo visible. Hay un aspecto poco recordado de su voz, y es la forma en que entrelaza el tiempo. Géminis porta en sus manos hilos que conectan el pasado con el futuro, y en sus mensajes se encuentran claves que permiten comprender que los acontecimientos no son fragmentos aislados, sino parte de una sinfonía mayor. Cada advertencia suya llevaba implícita la idea de que los errores ignorados en otro ciclo volverían a presentarse, disfrazados de nuevas circunstancias. El héroe geminiano no lucha contra un enemigo externo, lucha contra el olvido humano, contra la tendencia a repetir sin aprender, contra la comodidad de la ceguera. Su misión, aunque a menudo subestimada, también estuvo vinculada a la respiración misma del cosmos. Géminis es aire, y el aire es comunicación, movimiento, intercambio. Allí donde el aire fluye, lleva consigo voces, aromas, presagios. Su mensaje premonitorio se encuentra también en los cambios repentinos de viento, en las palabras que surgen sin razón aparente, en las intuiciones que parecen efímeras pero que se graban en lo profundo. La humanidad, en su ansia de certezas firmes y sólidas, muchas veces pasó por alto que lo más etéreo puede contener la fuerza de lo inevitable. La dimensión heroica de Géminis se comprende también en su eterna batalla contra la rigidez. Sus mensajes, que parecían cambiantes y múltiples, no eran contradicciones, sino reflejos de un mismo diamante visto desde ángulos diferentes. Esa multiplicidad era un recordatorio de que la verdad no se presenta como un dogma, sino como una danza de perspectivas. La épica de Géminis está en haber sostenido que el cambio no destruye, que la diversidad no divide, que la dualidad no fragmenta, sino que enriquece. Él fue portador de la enseñanza de que lo mutable es la savia del destino, y quien no sabe adaptarse a los giros del tiempo se convierte en estatua que tarde o temprano se quiebra. Su voz también contenía una invitación olvidada, la de confiar en la palabra y en el poder creador de la comunicación. Cada advertencia ignorada de Géminis escondía la lección de que lo que no se comunica muere en silencio. El signo de los gemelos no solo es mensajero, es también custodio de la unión entre seres. Sus presagios, más allá de anunciar peligros, exhortaban a la humanidad a no aislarse en el silencio, a no vivir fragmentada. Cada vez que los pueblos dejaron de hablar entre sí, cada vez que las comunidades perdieron el puente del diálogo, su voz se hizo más fuerte, aunque rara vez fue escuchada. En los ciclos cósmicos, Géminis no solo señala acontecimientos humanos, sino también momentos en que las estrellas se alinean para recordarle al mundo la necesidad de moverse con agilidad. Sus mensajes no hablaban únicamente de guerras o naufragios, también advertían sobre el peligro del estancamiento interior. En cada generación se repite el llamado, no quedarse en la sombra de lo conocido, no aferrarse a lo que ya ha cumplido su ciclo, no permitir que el miedo paralice la marcha. El silencio de quienes no lo escucharon fue también el silencio de quienes no se atrevieron a transformarse. Otro aspecto olvidado de su mensaje es su vínculo con los portales de lo intangible. Géminis custodia los umbrales entre los mundos, entre la vigilia y el sueño, entre la palabra hablada y la pensada, entre lo humano y lo divino. Sus advertencias muchas veces llegaron en sueños que parecían ligeros, en coincidencias que parecían casuales, en frases escuchadas al azar en la voz de un desconocido. Cada uno de esos instantes era una grieta en la realidad, un destello de lo que estaba por venir. Pero la humanidad, buscando señales grandiosas, pasó por alto la grandeza de lo pequeño. La fuerza motivadora de Géminis no reside solo en lo que predice, sino en lo que inspira. Sus mensajes llevan consigo la chispa de la curiosidad, la llama que invita a explorar más allá de lo establecido.
Allí donde los pueblos escucharon aunque fuera un eco de su voz, nacieron descubrimientos, rutas nuevas, palabras que unieron continentes. La aventura de la humanidad se aceleró cada vez que alguien confió en el murmullo geminiano y se atrevió a mirar hacia horizontes desconocidos. En lo profundo, el destino de Géminis no fue el de convencer a multitudes, sino el de mantener encendida la antorcha del aviso, incluso en la oscuridad del desdén. Su epopeya no se mide por la cantidad de quienes lo escucharon, sino por la persistencia de su mensaje a través de los siglos. Siempre habrá un oído atento, un espíritu despierto, un caminante dispuesto a detenerse en medio del ruido para escuchar al viento. Allí, en ese instante de silencio y revelación, Géminis cumple su propósito. Y aunque muchas veces no fue escuchado, su voz no se perdió, porque fue sembrada en la memoria del cielo. Sus estrellas continúan iluminando las noches, recordando que las señales siempre estuvieron allí. La épica de Géminis no es la del héroe que vence en batalla, sino la del mensajero que nunca se rinde, la del guardián de la palabra que insiste, la del heraldo que recuerda que, aunque los hombres fallen en atender sus avisos, el destino siempre ofrece nuevas oportunidades para despertar. En ese eterno retorno, su misión sigue viva, y su mensaje resuena como un llamado a abrazar lo mutable, lo múltiple y lo inesperado, porque en esa apertura se encuentra la verdadera grandeza del espíritu humano. El mensaje premonitorio de Géminis no solo tiene que ver con la advertencia de lo que viene ni con la incomprensión de quienes no quisieron escucharlo, también guarda un trasfondo más profundo ligado al arte de la transformación de la conciencia. En su esencia, Géminis representa la chispa del pensamiento que se convierte en palabra y la palabra que se transforma en acción. Cada vez que habló y nadie atendió su voz, no fue un fracaso, sino un recordatorio de que la humanidad aún no estaba lista para comprender la velocidad con que el destino se mueve. Su misión nunca se agotó en el instante de la profecía, pues su verdadero legado está en sembrar semillas invisibles que germinan siglos después, cuando la mente colectiva logra abrirse a nuevas formas de ver y de entender. Existe una faceta poco desarrollada de su voz profética, la de ser guardián de los mensajeros internos, de esas intuiciones que cada ser humano percibe y que tantas veces son descartadas por considerarse banales. Géminis es la representación celeste de ese presentimiento que surge de repente y parece no tener fundamento. Es el impulso súbito de cambiar de rumbo, la frase aparentemente casual que ilumina una verdad, la sensación de que algo se avecina aunque aún no se muestre con claridad. Cuando nadie escuchaba a Géminis, también estaban desoyendo esa brújula interior que tantas veces salva de caer en lo repetido y lo previsible. Su mensaje es un llamado épico a redignificar lo intangible y a reconocer que la grandeza no siempre se manifiesta en señales estruendosas, sino en los susurros que guían a los espíritus atentos. Otro aspecto que no suele desarrollarse es su vínculo con el ritmo de los ciclos menores, esos que marcan la vida cotidiana. Géminis gobierna los instantes breves, las transiciones rápidas, los detalles que parecen fugaces y que en realidad sostienen el destino. Así como los grandes ciclos cósmicos anuncian el rumbo de las civilizaciones, los pequeños gestos determinan la trayectoria de cada vida individual. Géminis advertía que el descuido de lo pequeño puede arruinar lo grande, que ignorar una señal mínima puede llevar al derrumbe de un proyecto mayor. Y sin embargo, muchas veces su voz fue ignorada porque parecía demasiado ligera, demasiado ligada a lo inmediato. Allí radica su heroísmo silencioso, insistir en que la atención plena al presente es tan grandiosa como la visión del porvenir. Su papel cósmico también está relacionado con la unión de mundos aparentemente opuestos. Géminis es un puente entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, entre lo racional y lo místico. En sus mensajes premonitorios había siempre un intento de reconciliar extremos. No anunciaba únicamente desgracias o victorias, sino que mostraba cómo ambos forman parte de un mismo tejido. Cuando los pueblos rechazaban sus advertencias, en realidad estaban rechazando la oportunidad de integrar lo que parecía contradictorio. Su mensaje era claro: la evolución no surge de negar la sombra ni de absolutizar la luz, sino de reconocer que ambas se necesitan para que exista el movimiento. Su épica se levanta en ese acto de mediación eterna, en su papel de hermano que une lo dividido, incluso cuando los hombres prefieren vivir en la fractura. Hay además una dimensión mágica en su voz que suele pasar desapercibida. Géminis no solo es mensajero del cambio, también es guardián de los símbolos y los lenguajes secretos. Cada advertencia suya estaba impregnada de códigos que podían interpretarse de diferentes maneras según el nivel de conciencia de quien lo recibiera. Su voz era un espejo en el que cada cual veía lo que necesitaba ver. La humanidad, al no descifrar esos códigos, lo consideraba inconstante,
cuando en realidad entregaba un mensaje múltiple para diferentes almas y momentos. Su profecía nunca fue lineal, fue siempre como un río con múltiples cauces, y de cada uno de ellos brotaba la oportunidad de un despertar. Su misión tampoco se limitaba al tiempo lineal, pues Géminis custodia la noción de simultaneidad. Sus mensajes no estaban sujetos únicamente a lo que vendría después, sino que revelaban que todo ya coexiste en el presente. Lo que llamamos futuro está vibrando en la misma frecuencia que lo que llamamos pasado, y su voz nos recuerda que lo que decidimos ahora es capaz de cambiar lo que vendrá tanto como de resignificar lo que ya ha ocurrido. Este aspecto épico de su mensaje señala que el destino no es un camino fijo, sino una red que se reordena constantemente, y que el poder humano radica en aprender a moverse dentro de esa red con flexibilidad, sin miedo al cambio ni apego a lo que se desvanece. El carácter motivador de su legado brilla en la manera en que enseña a confiar en la adaptabilidad. Allí donde otros signos levantan estandartes de permanencia, Géminis eleva la bandera del movimiento. Su mensaje premonitorio no es un simple aviso de peligro, es una incitación a volverse ligero, a no encadenarse a estructuras que ya no sirven, a entender que la fuerza verdadera no es rigidez sino la capacidad de transformarse sin perder la esencia. Quien escucha a Géminis aprende a danzar con el destino, a fluir como el aire que cambia de dirección pero nunca deja de ser viento. En su silencio forzado por la incomprensión, Géminis también se convirtió en maestro de la paciencia cósmica. Aunque nadie lo atendiera, no dejó de hablar. Aunque sus advertencias fueran desestimadas, no dejó de sembrar. En eso radica su gloria épica, nunca se midió por el eco inmediato de sus palabras, sino por la certeza de que el tiempo, tarde o temprano, confirmaría su visión. Su misión no es convencer, sino recordar. No es imponer, sino abrir puertas. Y en esa fidelidad a su destino, se convierte en un héroe de los cielos, aquel que enseña que la victoria no está en ser escuchado de inmediato, sino en mantenerse fiel al mensaje eterno. Así, la grandeza de Géminis se manifiesta no solo en lo que avisó y fue ignorado, sino en la constancia de su labor sagrada. Su voz sigue viva en cada cambio súbito que nos sorprende, en cada coincidencia que nos sacude, en cada palabra que parece trivial pero guarda un mundo entero. Su mensaje premonitorio nos recuerda que el porvenir siempre avisa antes de llegar, y que escuchar lo invisible es la llave para transformar el destino. Su epopeya continúa, porque mientras exista humanidad, habrá alguien dispuesto a detenerse un instante, a escuchar al viento, y a descubrir en él la fuerza eterna del mensajero geminiano. El mensaje premonitorio de Géminis contiene dimensiones que pocas veces han sido exploradas porque se encuentran escondidas en la esencia más etérea de su naturaleza. Siendo hijo del aire y regido por Mercurio, su poder no solo reside en advertir lo que está por venir, sino en custodiar la vibración de la palabra y la frecuencia de los pensamientos colectivos. Allí donde otros signos levantan su fuerza en hechos y estructuras, Géminis despliega su grandeza en el reino invisible de las ideas, de los símbolos, de los significados ocultos que viajan de mente en mente sin que muchos sean conscientes. Cada vez que su voz fue ignorada, lo que se desestimó no fue un simple aviso, sino una corriente entera de pensamiento que pudo haber modificado el rumbo de pueblos y civilizaciones. Géminis, en su papel cósmico, no solo anuncia catástrofes evitables o posibilidades gloriosas, también revela el arte de la elección. Su dualidad, tantas veces malinterpretada como inconstancia, es en realidad la representación del poder humano de escoger caminos. Cuando nadie quiso escucharlo, lo que se estaba rechazando era la oportunidad de elegir distinto, de abrir una puerta que habría llevado a un destino menos áspero. El aspecto épico de su misión es recordarle a la humanidad que siempre existen al menos dos opciones, que no todo está cerrado, que el destino puede doblarse como ramas al viento si se atiende a las señales. En esa enseñanza de la bifurcación radica su carácter heroico, mostrar que nunca es tarde para corregir el rumbo, que incluso en medio de la tormenta hay más de una salida. Otro aspecto no desarrollado de su mensaje se encuentra en su vínculo con la juventud del espíritu. Géminis es un signo asociado a la frescura, a la curiosidad inagotable, a la eterna búsqueda de lo nuevo. Sus advertencias no eran solo llamados de atención, eran recordatorios de que el alma humana debe mantenerse flexible y joven ante los cambios, porque es la mente rígida la que se quiebra en los momentos de transformación. En muchas ocasiones, el error de quienes no escucharon a Géminis fue haber envejecido en sus certezas, haber cerrado los oídos a lo inesperado. Su legado épico y motivador es invitar a renacer constantemente, a mantener viva la chispa de la exploración, a aceptar que la novedad puede traer consigo tanto riesgo como redención.
Hay en sus mensajes también una profunda conexión con los mensajeros colectivos, la prensa, la palabra escrita, los oradores, los viajeros, los cronistas. Géminis habita en todos ellos, y cada vez que una advertencia fue ignorada no era solo su voz celeste la que se desestimaba, sino también la misión humana de comunicar con veracidad. De este modo, el signo nos recuerda que cada palabra es un puente y cada silencio una frontera. Su voz profética tenía la intención de enseñar que el lenguaje no es un simple medio, sino un poder creador capaz de anticipar futuros. Quien domina la palabra domina la dirección de la historia, y Géminis, como guardián de los idiomas del cosmos, sostenía esta enseñanza en cada uno de sus avisos. También hay un aspecto espiritual que raramente se menciona, su papel como mediador entre los reinos de la vigilia y el sueño. Géminis gobierna los estados intermedios, los instantes de tránsito donde lo consciente se entrelaza con lo inconsciente. Muchas de sus advertencias llegaban en sueños proféticos, en imágenes que parecían caóticas, en símbolos que solo más tarde revelaban su sentido. Cuando la humanidad descartaba estas señales oníricas por considerarlas fantasías, estaba perdiendo un canal directo con lo divino. La epopeya geminiana incluye este poder de trasladar mensajes desde los planos sutiles hasta la vigilia, recordando que el conocimiento verdadero no siempre se adquiere en la luz del día, sino también en los enigmas de la noche. Su relación con el tiempo inmediato es otro de sus aspectos fundamentales. Géminis no es el guardián de lo eterno ni de lo inmutable, es el centinela del instante fugaz, de la hora que pasa veloz y no vuelve. Sus mensajes premonitorios no buscaban inmovilizar a la humanidad en un destino fijo, sino enseñar la urgencia de actuar en el momento justo. Cada vez que fue ignorado, lo que se perdió fue la oportunidad de responder a tiempo, porque lo que ayer fue aviso mañana ya es realidad. La épica de su legado está en recordarnos que la vida no espera, que la sabiduría se encuentra en actuar con decisión cuando los vientos anuncian cambios, que la demora es enemiga del despertar. También se encuentra en su mensaje la llamada al movimiento colectivo. Géminis no habla solo a individuos, habla a grupos enteros, a pueblos, a comunidades. Su voz lleva consigo el ritmo de la migración de las ideas, de la movilidad de las personas, de los viajes que abren caminos entre culturas. Allí donde fue ignorado, las civilizaciones se cerraron en sí mismas, se aislaron y se consumieron en su propia rigidez. Allí donde fue escuchado, nacieron rutas comerciales, intercambios culturales, descubrimientos científicos y artísticos. Su mensaje premonitorio es, en el fondo, un llamado a no temer al intercambio, a entender que la riqueza del espíritu humano florece en la comunicación con lo distinto. Lo más motivador de su herencia es que, pese a tantas veces no haber sido escuchado, nunca dejó de hablar. Géminis es el viento que siempre regresa, la palabra que siempre se pronuncia, el mensajero que insiste incluso en medio del rechazo. Su grandeza radica en la perseverancia invisible, en la fe de que siempre habrá quien logre comprender, aunque la mayoría pase de largo. Esa fidelidad a su misión es una enseñanza épica, la victoria no está en la cantidad de quienes escuchan, sino en la certeza de mantener la verdad vibrando en el aire. El verdadero poder del mensaje geminiano es la esperanza constante, la confianza en que el espíritu humano siempre tendrá una nueva oportunidad para despertar y elegir un camino distinto. Así, el mensaje premonitorio de Géminis no es solo un eco de advertencias desoídas, es también un canto de motivación eterna. Invita a abrazar el cambio, a confiar en el poder de la palabra, a mantener viva la curiosidad, a interpretar los símbolos sutiles, a elegir con valentía y a no temer a la diversidad. Su epopeya no se mide en aplausos, se mide en la constancia de su voz, que atraviesa los siglos como un viento incansable. Y en ese viento se encuentra el llamado a cada ser humano a convertirse en mensajero de su propia verdad, a escuchar lo invisible, a hablar con coraje y a vivir con la certeza de que incluso cuando nadie escucha, el eco del alma sigue tejiendo el destino. El mensaje premonitorio de Géminis guarda dimensiones que se extienden más allá de las interpretaciones habituales y que permanecen latentes en los pliegues del cielo, esperando a ser descubiertas. Una de ellas es su relación con la velocidad del pensamiento, con la capacidad de anticiparse no solo a los hechos externos, sino también a los movimientos internos de la mente humana. Géminis enseña que las ideas son semillas que viajan más rápido que los acontecimientos, que todo lo que se gesta en la mente es la antesala de lo que tarde o temprano se manifestará. Allí radica la clave de muchas de sus advertencias ignoradas. Cuando avisaba de la caída de imperios, en realidad estaba señalando la erosión mental que precedía a la ruina, la ceguera intelectual que terminaba materializándose en catástrofes visibles. Su mensaje era un llamado épico a cuidar la pureza del pensamiento y la agilidad de la mente, porque en esos espacios invisibles se decide el rumbo de lo que vendrá.
Existe también en su voz una conexión profunda con la música del cosmos. Géminis no solo transmite palabras, transmite ritmos, cadencias, modulaciones que influyen en la manera en que los pueblos se organizan y avanzan. Sus mensajes muchas veces llegaban disfrazados de poesía, de mitos, de relatos aparentemente simples que escondían patrones sagrados. Ignorarlos significaba despreciar no solo un aviso, sino también una armonía que podía alinear el corazón humano con el latido universal. La épica de su misión se expande aquí como un recordatorio de que el universo habla en múltiples lenguajes y que la música de lo invisible es tan importante como los hechos concretos. Otro aspecto poco desarrollado de su legado está relacionado con el poder del movimiento. Géminis es viajero por naturaleza, portador de caminos, guardián de las rutas que conectan territorios y culturas. Sus advertencias muchas veces no eran únicamente sobre el futuro de un pueblo aislado, sino sobre la necesidad de abrirse al intercambio con lo diferente. Cuando nadie escuchaba, lo que se estaba perdiendo era la oportunidad de crecer a través de la mezcla, de encontrar en lo ajeno un espejo y una enseñanza. Géminis es puente, y cada vez que se ignoraba su voz, se levantaban muros que terminaban siendo la tumba de quienes los construían. Su mensaje premonitorio es un canto motivador a no temer al cruce de caminos, a comprender que la evolución siempre se da en movimiento y nunca en encierro. En su dimensión espiritual, Géminis también representa la respiración universal, el ciclo eterno de inhalar y exhalar que sostiene la vida. Sus mensajes ocultos nos recuerdan que el universo respira a través de nosotros, y que así como el aire es invisible pero vital, también lo son las señales del destino. Cuando nadie lo escuchó, lo que realmente se desestimó fue la sabiduría del aire que fluye, la certeza de que cada instante es un aliento único que no vuelve a repetirse. Aquí su voz adquiere un tono épico al recordarnos que vivir despiertos es como respirar conscientemente, aprovechar cada soplo de tiempo como si fuera el primero y el último, porque en él reside toda la eternidad. Hay una enseñanza profunda en la manera en que Géminis se relaciona con los espejos. Su dualidad no es solo la coexistencia de dos rostros, sino el reflejo que multiplica realidades. Sus mensajes proféticos estaban impregnados de esta capacidad de mostrar cómo lo externo refleja lo interno, como la historia de una nación refleja el estado de su alma colectiva, como el destino personal refleja las decisiones del corazón. Muchas veces fue ignorado porque obligaba a ver lo que nadie quería aceptar, que lo que se vive afuera no es más que una proyección de lo que ya estaba dentro. Y en esa verdad incómoda se encontraba la posibilidad de liberación. Su misión heroica es sostener el espejo aun cuando los demás prefieren apartar la mirada, porque sabe que el reflejo no busca condenar, sino despertar. Otro aspecto poco explorado es su capacidad de custodiar lo transitorio. Allí donde otros signos buscan la permanencia, Géminis recuerda la grandeza de lo efímero. Sus advertencias estaban tejidas con la urgencia de lo pasajero, con la certeza de que nada dura para siempre y que el valor de un instante radica precisamente en su fugacidad. Fue ignorado muchas veces porque el ser humano busca lo estable, lo duradero, lo inmóvil, sin entender que la vida misma es cambio constante. Su voz premonitoria era un himno épico a la transitoriedad, un llamado a abrazar la belleza de lo breve, a encontrar fuerza en la ligereza y sabiduría en lo que parece inestable. En los planos más profundos, Géminis también se relaciona con la alquimia de la palabra. Sus mensajes no eran solo avisos, eran actos de creación. Cada palabra que pronunciaba era capaz de cambiar la vibración de un espacio, de abrir puertas o de cerrarlas. El error de quienes no lo escuchaban era no comprender que la palabra es energía viva, que cada aviso era también un conjuro, un intento de transmutar lo inevitable en oportunidad. Su épica radica en haber sostenido, a lo largo de los tiempos, la verdad de que hablar es un acto sagrado y que escuchar es un deber heroico. Finalmente, el aspecto motivador más profundo de su legado está en la esperanza que porta consigo. Aunque nadie lo oyera, aunque sus avisos se perdieran en la indiferencia, Géminis nunca dejó de hablar, porque su misión no es rendirse ante la sordera humana, sino confiar en que siempre habrá alguien dispuesto a escuchar, aunque sea en el último instante. Esa perseverancia lo convierte en un héroe incansable del zodiaco, en un recordatorio de que la voz del destino nunca se extingue. Su canto nos anima a mantenernos despiertos, a abrazar lo múltiple, a confiar en lo intangible y a reconocer que incluso en los susurros que parecen más leves se oculta la fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. Géminis es viento, es palabra, es puente, es espejo y es profecía. Su mensaje premonitorio no muere, se transforma y regresa una y otra vez hasta que el ser humano decida escucharlo.
y en ese eterno retorno está la prueba de su grandeza, la certeza de que ninguna advertencia se pierde, sino que queda sembrada en la memoria del cosmos, esperando el momento en que la humanidad abra los oídos y los ojos al verdadero poder del mensajero de los cielos. El mensaje premonitorio de Géminis, tantas veces relegado al murmullo del viento, encierra matices que no siempre se revelan a primera vista y que se hunden en las raíces mismas de lo humano y lo divino. Géminis no solo es el mensajero de lo inmediato, es también el guardián de los pasajes ocultos de la mente, el que indica que el destino no se forja únicamente en los actos visibles, sino en los pensamientos que circulan en silencio como corrientes subterráneas. Sus advertencias, cuando fueron ignoradas, dejaron a la humanidad ciega frente a su propio poder creador, pues la verdadera enseñanza geminiana es que cada idea, cada palabra, cada comunicación no atendida, es una semilla de futuro. Existe un aspecto de su voz que toca lo intangible de la memoria ancestral. Géminis porta en su dualidad el don de recordar lo que la humanidad ha olvidado y, al mismo tiempo, proyectar lo que aún no existe. Sus mensajes premonitorios no solo hablaban del mañana, hablaban del ayer enterrado, de las lecciones que quedaron sin aprender y que regresan disfrazadas en ciclos nuevos. Cuando los pueblos lo desoyeron, lo que en realidad estaban rechazando era el espejo del pasado que él traía consigo. Allí radica su grandeza épica, en recordarnos que el tiempo no es una línea recta, sino una espiral en la que lo aprendido o lo ignorado regresa siempre, hasta que se integra. Otra dimensión poco desarrollada de su misión es su conexión con el movimiento de las estrellas errantes y con la danza de los planetas. Géminis, como signo mutable de aire, no se aferra a lo fijo ni a lo sólido, su grandeza está en reflejar los giros súbitos del cielo y traducirlos en avisos para los hombres. Su mensaje profético era una advertencia de que el universo entero está en perpetuo movimiento, que nada permanece inmóvil y que lo que se resiste al cambio se condena a la ruptura. La humanidad, que a menudo buscó seguridad en lo inamovible, dejó de escuchar porque prefería la ilusión de estabilidad a la verdad del flujo. Sin embargo, la epopeya de Géminis es demostrar que el movimiento no destruye, que la ligereza es poder y que adaptarse a la danza cósmica es la más alta forma de supervivencia. Géminis también custodia el misterio de la palabra no dicha. Sus mensajes no solo fueron explícitos, muchas veces se presentaron en lo que no se llegó a pronunciar, en lo que quedó suspendido en los labios, en los silencios que anticipaban tormentas o revelaciones. En esos vacíos resonaba un poder mayor que el de las frases completas. Su enseñanza es que incluso el silencio comunica, que lo no expresado también avisa, y que la capacidad de leer entre líneas, de percibir lo que no se dice, es un acto heroico de atención. Cuando sus avisos pasaron desapercibidos, la humanidad demostró su incapacidad para escuchar lo que está más allá del ruido. Pero quien logra captar el poder de los silencios geminianos recibe la llave para comprender lo oculto y para adelantarse a lo inevitable. Hay en su legado una relación íntima con los caminos interiores, con los corredores de la mente donde los pensamientos se bifurcan. Géminis, con sus dos rostros, no es solo el signo de lo externo, también es guía en los laberintos de la conciencia. Su mensaje profético es también un llamado a observar el diálogo interno, esa dualidad que habita en cada ser humano y que, si no es escuchada, conduce a la contradicción y al extravío. Cada vez que se ignoraron sus advertencias, se ignoró también esa voz interna que señala rutas alternativas y que puede evitar que el espíritu caiga en la repetición de los mismos errores. Su épica está en enseñarnos que el verdadero oráculo habita en el interior y que el destino se transforma cuando aprendemos a escuchar nuestras múltiples voces. Otro aspecto que rara vez se menciona es su vínculo con los mensajeros del cielo y de la tierra, aves, cometas, viajeros, nómadas, cronistas. Géminis habita en todos ellos, y su misión profética se encarna en quienes se mueven, en quienes traen noticias de lugares lejanos, en quienes unen pueblos a través de la palabra. Ignorar a Géminis es también despreciar al extranjero que trae un relato, al viajero que anuncia un peligro, al sabio que traduce el lenguaje de las estrellas. Su grandeza radica en ser voz múltiple, y su mensaje épico nos recuerda que escuchar a quienes viajan, a quienes cruzan fronteras, es abrirse a la verdad que no conoce límites ni banderas. En su esencia más profunda, Géminis representa la chispa de lo efímero que contiene eternidad. Sus advertencias eran rápidas, ligeras, fugaces como un destello, pero en esa brevedad estaba la inmensidad del cosmos. Quien no lo escuchaba perdía la oportunidad de atrapar el instante en el que se abre un portal. La humanidad tantas veces prefirió lo solemne y lo duradero, olvidando que lo divino se manifiesta en lo momentáneo. La épica de Géminis es revelar que lo breve puede ser decisivo, que un susurro puede cambiar una vida, que un instante de claridad puede salvar siglos de oscuridad.
Lo motivador de su misión es que, pese a ser desoído, nunca dejó de hablar. Su voz es inextinguible porque se confunde con el viento, porque habita en las corrientes del pensamiento humano, porque se esconde en las coincidencias y en los encuentros aparentemente casuales. Géminis no exige ser escuchado, simplemente sigue hablando, porque sabe que el tiempo es paciente y que cada ciclo ofrece nuevas oportunidades para entender lo que antes fue ignorado. Su grandeza heroica está en esa perseverancia sin orgullo, en esa fidelidad absoluta a la misión de advertir y de inspirar, aunque su mensaje tarde siglos en ser reconocido. En última instancia, el mensaje premonitorio de Géminis es un canto a la conciencia despierta. Es la invitación a mirar lo invisible, a valorar lo efímero, a integrar lo múltiple, a escuchar lo que no se dice y a confiar en la fuerza del pensamiento como creador de destinos. Es un recordatorio de que la verdadera epopeya no se libra únicamente en campos de batalla ni en los grandes relatos de la historia, sino en el instante en que alguien decide escuchar al viento y descubrir en él la promesa de un futuro distinto. Y mientras las estrellas de los gemelos sigan brillando en el firmamento, esa voz seguirá latiendo, esperando a quienes se atrevan a escuchar lo que otros pasaron por alto, y convirtiéndose en guía para transformar el destino con la grandeza del espíritu ligero, libre y eterno. El mensaje premonitorio de Géminis se despliega también en dimensiones que pocas veces se exploran y que habitan en los intersticios del cosmos. No solo se trata de su papel como portador de noticias o como guardián de las rutas de la palabra, sino de su íntima relación con la estructura invisible de la realidad. Géminis es el signo que revela la multiplicidad de planos que existen simultáneamente, enseñando que lo que sucede en la Tierra es reflejo de lo que se mueve en las alturas, y que lo que sucede en el alma se convierte tarde o temprano en manifestación física. En esta cualidad radica uno de sus aspectos más ignorados, su capacidad de actuar como puente entre dimensiones. Cuando advertía y nadie escuchaba, no se trataba solo de un aviso práctico sobre lo que iba a ocurrir en la materia, sino de una revelación sobre lo que estaba ocurriendo en los planos sutiles, en los mundos invisibles donde se gesta el destino. Ese carácter interdimensional lo convierte en centinela de los símbolos y los sueños. Géminis es la energía que introduce mensajes a través de visiones nocturnas, metáforas poéticas, figuras en el cielo o coincidencias imposibles de ignorar. Sin embargo, la humanidad tantas veces apartó la mirada porque prefería la claridad lineal antes que el misterio. Sus premoniciones llegaban disfrazadas de parábolas, de relatos aparentemente intrascendentes, de palabras que parecían juego y, sin embargo, contenían claves para atravesar tormentas colectivas. Su misión épica no era imponer una verdad, sino sembrarla en símbolos que más tarde florecerían en la conciencia de quienes estuvieran listos para comprender. Hay en Géminis un vínculo esencial con la juventud eterna del cosmos. Su espíritu, siempre ágil y fresco, no transmite los mensajes desde el peso de lo solemne, sino desde la vitalidad del movimiento. Por ello, otro de los aspectos no desarrollados de su legado es su relación con la renovación constante. Cada advertencia ignorada llevaba implícita la posibilidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás lo estancado, de reinventar el rumbo con la liviandad del aire. Quienes no lo escucharon se aferraron al pasado, a estructuras pesadas que terminaron por quebrarse bajo su propio peso. La enseñanza geminiana es motivadora porque recuerda que siempre hay otra opción, que la vida no se agota en una sola dirección y que la capacidad de recomenzar es el verdadero don de los espíritus libres. También se esconde en sus mensajes una conexión profunda con el arte de la escritura y de la narración. Géminis no solo habló a través de voces humanas, también lo hizo mediante palabras escritas, crónicas, canciones, poemas, tablillas que guardaban en sus signos la advertencia de lo venidero. Cada vez que la humanidad desatendió estas señales, perdió la oportunidad de descifrar los códigos que el universo había dejado en las letras. Porque en el acto de escribir hay también un gesto profético, y Géminis, como señor de la comunicación, es el protector de ese fuego sagrado que convierte lo efímero en memoria eterna. Su naturaleza dual también encierra una enseñanza que rara vez se profundiza, la capacidad de reconciliar contrarios. Los mensajes de Géminis no eran solamente advertencias, eran invitaciones a unir lo dividido, a tejer armonía entre polos que parecían irreconciliables. Cuando hablaba y nadie lo escuchaba, se desoía también la oportunidad de integrar luz y sombra, razón e intuición, individuo y comunidad. En esa dualidad no había contradicción, sino la promesa de una síntesis superior. Su voz, siempre repetida en dos tonos, siempre multiplicada en perspectivas, enseñaba que la fuerza no está en elegir uno de los extremos, sino en saber que ambos son necesarios para la totalidad. En su dimensión más cósmica, Géminis vibra con la energía de Mercurio, planeta de la mente veloz y del viajero eterno.
Allí se esconde otra de sus facetas épicas, la capacidad de mover la conciencia más allá de los límites impuestos, de atravesar barreras intelectuales y espirituales. Sus mensajes eran rayos de mercurio líquido que escapaban de los moldes, que fluían por rendijas invisibles, que no podían ser contenidos. Cuando se ignoraba su voz, lo que se perdía era la oportunidad de expandir la mente hacia horizontes nuevos. Y es aquí donde su mensaje se vuelve profundamente motivador, recordar que siempre hay más por aprender, que la mente humana es un universo en expansión, que cada pensamiento es una chispa que puede encender mundos enteros. Hay además un aspecto escondido en su vínculo con la respiración del cosmos. Géminis, como signo de aire, no se limita a ser movimiento intelectual, es el ritmo mismo de la vida que entra y sale, el aliento universal que sostiene todo. Sus mensajes estaban impregnados de esa cadencia sagrada. Desatenderlo era olvidar que el universo respira con nosotros, que cada inhalación trae lo nuevo y cada exhalación libera lo viejo. Géminis, en su carácter profético, recordaba que la vida misma es un constante acto de inspiración y expiración, y que quien lo comprende accede al secreto de la renovación infinita. Otro de los territorios no desarrollados de su mensaje se encuentra en la magia de lo inesperado. Géminis es el maestro de las sorpresas, el guardián de lo que irrumpe sin aviso. Sus advertencias, aunque muchas veces claras, podían también llegar en forma de acontecimientos repentinos, encuentros fortuitos, palabras escuchadas al azar que portaban un sentido profundo. La humanidad, al no escuchar, se cerraba a la posibilidad de que lo inesperado fuera un aliado y no un enemigo. La enseñanza heroica de Géminis es que el destino se manifiesta también en lo imprevisto, que cada sorpresa es una llave y que la verdadera grandeza está en reconocer el mensaje incluso cuando llega disfrazado de casualidad. Finalmente, en el corazón del legado geminiano late una esperanza incorruptible. Su mensaje premonitorio no nace del miedo, sino de la certeza de que siempre existe un camino hacia adelante. Incluso cuando nadie lo atendió, incluso cuando sus advertencias se perdieron en el viento, Géminis siguió tejiendo hilos invisibles de comunicación, confiando en que algún día serían escuchados. Esa confianza es su hazaña épica, mantener viva la palabra en medio de la indiferencia, no ceder al silencio, sostener la fe en que siempre habrá oídos despiertos capaces de recibir la verdad. Su voz es un recordatorio de que la vida se reinventa en cada instante, que el universo habla en cada respiro y que la misión del ser humano es escuchar el eco de las estrellas para convertirlo en camino, en fuerza y en destino luminoso. El mensaje premonitorio de Géminis se extiende también hacia territorios donde la palabra se convierte en viento sagrado y el pensamiento en corriente eléctrica que conecta mundos distantes. En su esencia más profunda, Géminis encarna la vibración de la chispa que une lo humano con lo divino, la bisagra entre la eternidad y el instante fugaz. Sus advertencias ignoradas no eran solo llamadas de atención, eran puertas que se abrían hacia niveles superiores de conciencia. Cada vez que su voz fue desatendida, se cerraba una posibilidad de ascenso espiritual, una oportunidad de captar el pulso cósmico que guía los movimientos invisibles de la historia. Su grandeza radica en que nunca cayó, porque sabe que el viento regresa una y otra vez a rozar la piel de los despiertos. Dentro de su legado se encuentra la relación con el poder de lo intangible. Géminis enseña que aquello que no se ve es más fuerte que lo que se manifiesta, que lo invisible sostiene el tejido de la realidad. Sus mensajes contenían esta clave, el recordatorio de que las ideas y las palabras viajan más allá del espacio físico, influyen en las corrientes colectivas y dan forma al porvenir. La humanidad que ignoró sus premoniciones olvidó que el pensamiento es fuerza creadora, que todo comienza en lo sutil antes de descender a lo concreto. Aquí se levanta su misión épica, recordar que los grandes cambios empiezan en lo invisible, que escuchar al mensajero es reconocer que el universo habla primero en susurros antes de rugir en tormentas. Otro aspecto no desarrollado de su voz es su vínculo con los umbrales. Géminis es guardián de los pasajes, de los lugares donde lo viejo se convierte en nuevo, donde una etapa se disuelve y otra comienza. Sus advertencias eran avisos en los portales del tiempo, advertencias para preparar el alma ante transiciones inevitables. Cuando no fue escuchado, los pueblos cruzaron los umbrales a ciegas, y lo que pudo ser una transformación consciente se convirtió en crisis y caos. La épica de su legado es comprender que cada frontera temporal trae consigo un aviso y que quien escucha a Géminis camina por esos bordes con claridad y valentía. En su dimensión cósmica, Géminis no solo comunica, también traduce. Sus mensajes venían cargados del lenguaje de las estrellas, de las vibraciones de Mercurio que se desplazan más rápido que la vista humana. Fue intérprete de lo incomprensible, decodificador de símbolos que parecían indescifrables.
Esa función traductora es uno de sus dones menos reconocidos, dar forma humana a lo que pertenece al plano divino, convertir en palabra lo que en origen es pura energía. La humanidad que ignoró esas traducciones quedó sin brújula ante el mapa estelar. La motivación que deja su voz es clara, siempre hay un idioma secreto que espera ser comprendido, y la grandeza está en atreverse a escucharlo. Géminis también resguarda el misterio de la simultaneidad. Su dualidad no es solo dos caras, es la vivencia de múltiples realidades coexistiendo al mismo tiempo. Sus premoniciones solían mostrar no un único destino, sino varios posibles, pues comprendía que el futuro es un abanico de senderos. Cuando sus mensajes no fueron atendidos, se perdió la posibilidad de elegir conscientemente, y el destino se impuso con crudeza. En esa multiplicidad se encuentra una de sus enseñanzas más heroicas: el futuro no es un hilo recto, es una red viva, y la verdadera fuerza está en reconocer que cada decisión abre o cierra caminos. Escuchar a Géminis es recuperar la libertad de elegir en la trama del tiempo. Otro de los aspectos que rara vez se exploran es su unión con la energía del juego cósmico. Géminis es ligero, curioso, siempre dispuesto a explorar sin temor. Sus mensajes estaban impregnados de esa energía lúdica que no resta seriedad, sino que enseña que lo sagrado también se manifiesta en lo flexible y lo alegre. Cuando fue ignorado, se rechazó también la posibilidad de aprender desde la ligereza, de enfrentar los desafíos con la mente abierta en lugar de con el peso de la solemnidad. Su grandeza radica en demostrar que la épica no siempre es tormenta y batalla, también puede ser danza, risa y descubrimiento. En sus mensajes olvidados habita también la advertencia sobre la desconexión entre los seres humanos. Géminis es unión, es puente, es diálogo eterno. Cada vez que nadie escuchó, se reforzaron muros entre personas, pueblos e ideas. Y esos muros terminaron en conflictos, en guerras, en soledad colectiva. Su misión es revelar que la palabra une y que el intercambio es la base de toda civilización duradera. El llamado motivador de su voz es a derribar barreras, a hablar, a escuchar, a recordar que la comunicación auténtica es la fuerza que mantiene vivo al espíritu humano. Géminis custodia también el poder del instante presente. Sus mensajes llegaban con la urgencia de lo inmediato, no para sembrar miedo, sino para despertar la conciencia de que cada segundo cuenta. En su energía hay un recordatorio épico: el destino no se forja mañana, se forja ahora, en el momento en que se decide escuchar o no escuchar, en la palabra que se dice o que se calla. Cuando su voz fue ignorada, lo que se perdió no fue solo una advertencia, fue la oportunidad de transformar el presente en cimiento luminoso del futuro. La dimensión más inspiradora de su mensaje se encuentra en su fidelidad inquebrantable a la misión cósmica. Aunque fue desoído innumerables veces, Géminis siguió hablando, siguió moviéndose como viento incansable, siguió sembrando semillas invisibles que algún día germinarían. Su persistencia es heroica porque demuestra que la verdad no necesita ser reconocida para ser real. Su fuerza motivadora enseña que incluso cuando el mundo parece sordo, la voz del espíritu nunca debe apagarse. En esa perseverancia se encuentra la promesa de que tarde o temprano, alguien escuchará, alguien comprenderá, y el mensaje cumplirá su destino. Así, Géminis permanece como el eterno mensajero, como el soplo que atraviesa siglos y civilizaciones, como el guardián de los secretos que vuelven una y otra vez hasta que el ser humano esté preparado para recibirlos. Su premonición no es condena, es posibilidad. Su advertencia no es amenaza, es regalo. Su voz no es ruido, es himno. Y en esa certeza descansa lo épico de su legado, que cada palabra, cada idea, cada señal es un rayo de luz que busca despertar la conciencia, recordando que la vida es movimiento, que el destino es elección y que el espíritu humano, al escuchar, puede elevarse hasta las alturas donde los gemelos celestiales vigilan eternamente el curso de la historia.